Bueno, me place a continuación entonces presentar a la doctora Jenny Libet Jurado Hernández. La doctora Jenny va a conversar, como ya les mencioné, sobre asma bronquial en pediatría, actualización 2021. Ella es jefa de la sección de neumología pediátrica de la Fundación Neumológica Colombiana en Bogotá, líder del programa Asmaire Infantil, docente de la Universidad de La Sabana y de la Universidad del Rosario, y además presidente del Comité de Asma de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Doctora Jenny, bienvenida y muchas gracias por su presentación. Muy buenas tardes. Les habla Jenny Libet Jurado Hernández, neumóloga pediatra de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y de la Fundación Neumológica Colombiana. El día de hoy tengo el placer de presentar a ustedes asma bronquial en pediatría, actualización 2021. Debo declarar que no tengo potenciales conflictos de interés para esta charla y desde luego motivar a todas las personas que nos escuchan el día de hoy a dos objetivos de aprendizaje: reconocer el enfoque actualizado para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del niño con asma y destacar los puntos clave del manejo integral del asma pediátrica. Empecemos entonces hablando acerca del diagnóstico de asma y recordemos que hoy en día la enfermedad continúa siendo altamente prevalente en la población infantil y desde luego enfrentada a problemas de infradiagnóstico, sobrediagnóstico y una alta carga para nuestros pacientes y sus cuidadores. De ahí la importancia de hacer un abordaje diagnóstico que sea correcto, de manera tal que propendamos por un tratamiento precoz y adecuado para nuestros pacientes. El asma continúa siendo esa enfermedad heterogénea que se caracteriza por la inflamación crónica de la vía aérea. Vamos a definirla teniendo en cuenta síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, opresión torácica y tos que varían en el tiempo y se acompañan de una limitación variable al flujo del aire. Desafortunadamente, el impacto de la enfermedad también se ve reflejado en la función pulmonar de nuestros pacientes, de manera tal que a lo largo de las diferentes etapas de la vida vamos a encontrar, incluso en formas leves de la enfermedad, compromiso funcional en nuestros pacientes. De ahí la importancia de un diagnóstico que tenga en cuenta 4 elementos. 1, el cuadro clínico. 2, el algoritmo de probabilidad diagnóstica. 3, el algoritmo de evaluación de la función pulmonar y, desde luego, con estos elementos, concluir el diagnóstico de asma. ¿Qué puntos clave recomendamos a la luz de la evidencia y teniendo en cuenta también las guías de práctica clínica que ampliamente han revisado estos aspectos relacionados con diagnóstico? El reconocimiento de un patrón de síntomas y signos característicos continúa siendo la piedra angular del diagnóstico de asma en ausencia de un diagnóstico alternativo. Y muy importante, en la medida que sea posible, hacer la confirmación de la enfermedad mediante la evaluación de la función pulmonar, además de revisar los factores indicadores de persistencia de asma a largo plazo. Dentro de estos factores cabe señalar que anteriormente hablábamos del asma como una enfermedad que ocurría predominantemente inicialmente en los hombres y sobre todo en las mujeres teníamos mayores manifestaciones en la adolescencia. Hoy en día sabemos que el asma ocurre en una proporción semejante tanto en la población femenina como masculina y puede ocurrir en cualquier grupo de edad, siendo una mayor asociación con la persistencia de síntomas aquellos pacientes que debutan con una enfermedad después de los 6 años de edad y se asocian con un componente atópico importante. Destacar también que una alta frecuencia de episodios de sibilancia, sumada a la intensidad de los mismos, también se asocia con persistencia de la enfermedad en la edad escolar y adolescente, al igual que tener una historia familiar o personal de atopia, y el índice predictor de asma de Castro-Rodríguez aún sigue siendo importante para evaluar los pacientes preescolares. Miremos entonces cuál es el cuadro clínico que aumenta la probabilidad de la enfermedad. Partiendo de los síntomas y signos que les mencioné, si especialmente los síntomas son frecuentes, recurrentes, ocurren en la noche o en la madrugada, empeoran con múltiples desencadenantes como ejercicio, exposición a mascotas, frío, humedad, risa, emociones,
ocurren sin necesidad de un cuadro infeccioso del tracto respiratorio superior. Hay esa historia personal de atopia o familiar de atopia o asma, especialmente en los padres. Se acompañan de sibilancias a la auscultación y mejoran al igual que la función pulmonar en respuesta a un tratamiento adecuado, estamos frente a una alta probabilidad de asma. Y este escenario es importante sobre todo porque incluso en pacientes menores de 5 años, el asma sigue siendo un reto para su diagnóstico. Por ejemplo, en los menores de 5 años, adicionalmente, es importante que consideremos el patrón de síntomas que ellos tienen. ¿Cuál es el patrón que más probabilidad nos da de un diagnóstico de asma, de una respuesta adecuada a una terapia antiinflamatoria bronquial? Aquellos pacientes que tienen síntomas por periodos mayores o iguales a 10 días durante infecciones del tracto respiratorio superior, adicionalmente presentan al menos 3 episodios año que pueden ser severos o empeorar en el periodo nocturno, tienen episodios que desde luego además se acompañan de síntomas intercríticos como los ya referidos previamente, y en los niños pequeños la dificultad respiratoria incluso durante el juego con el llanto, y una historia familiar de asma o de atopia. Ahora bien, ¿por qué es importante tener en cuenta la probabilidad de asma en nuestros pacientes? Porque definitivamente podemos iniciar el tratamiento de acuerdo con esta probabilidad. Entonces, si yo tengo un paciente con una alta probabilidad, voy a probar el tratamiento generalmente con corticoide inhalado. Si el paciente tiene buena respuesta, continúo el tratamiento y encuentro la dosis mínima efectiva, pero si el paciente no tiene respuesta, voy a valorar ante todo si cumple con un patrón de adherencia al tratamiento, si su técnica inhalatoria es correcta y si desde luego, a pesar de tener estos aspectos muy bien, debo ir a considerar la adición de investigación o remitir al paciente. Cuando hablo de una probabilidad intermedia, quiere decir que puede ser que el paciente no tenga una respuesta adecuada al tratamiento inicial o tenga en cierta forma un diagnóstico incierto, y en este caso se vuelve mandatorio hacer las pruebas de función pulmonar, que pueden ser espirometría en los pacientes, oscilometría e incluso llegar a pruebas de broncoprovocación con metacolina o prueba de broncomotricidad con ejercicio para el diagnóstico, además de pruebas de atopia. Cuando tengo una baja probabilidad, usualmente debo remitir el paciente o investigar o tratar la condición que realmente pienso tiene el paciente, evaluar si hay respuesta o no la hay y de acuerdo con ello definir si continúo tratamiento o decido investigar o referir. Sumemos a lo anterior la trascendencia que tiene el diagnóstico funcional. Nosotros en pediatría sabemos que muchos pacientes pueden tener una función pulmonar normal y eso no excluye el diagnóstico de asma. Sin embargo, las nuevas recomendaciones hacen énfasis en la importancia de caracterizar funcionalmente a los pacientes. Entonces, en pacientes mayores de 5 a 6 años de edad, podemos acudir a la espirometría pre- y postbroncodilatador para hacer también la complementación diagnóstica de nuestros pacientes, teniendo en cuenta que también esperamos al menos tener una radiografía de tórax del paciente con asma y esperamos que esta radiografía tenga desde luego o un patrón normal o unos hallazgos normales o que pueda presentar discretamente aumento del volumen pulmonar o signos de atrapamiento de aire. Si tengo, enfocándonos en la espirometría, una prueba normal, pero considero aún que mi paciente tiene una alta probabilidad de asma, puedo también complementar la evaluación con alguna de las pruebas de broncoprovocación que les mencioné y si son positivas, vamos a llegar al diagnóstico funcional de asma. Si por otra parte tengo mi paciente con una obstrucción de la vía aérea demostrada por la espirometría, paso adicionalmente a revisar dentro de la prueba cómo está la evaluación de reversibilidad, mirando qué respuesta tiene el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con respecto a la administración de 400 microgramos de salbutamol. Si el paciente tiene una mejoría en el BF1 mayor o igual al 12%, considero reversibilidad. En adultos, adicionalmente, se tiene en cuenta el criterio de más de 200 mililitros en el BF1 para considerar el diagnóstico funcional de asma. Cuando no logro esa reversibilidad en la espirometría que estoy evaluando,
paso a darle al paciente una prueba de corticoide oral, un ciclo corto, y reevalúo el paciente, miro qué pasó con él y si logré con la espirometría, ahora sí, una mejoría en el BEF1 mayor a 20%, con lo cual también estoy haciendo el diagnóstico de asma. Puede plantearse también el escenario clínico en donde tenga una sospecha clínica muy fuerte, aún con exámenes negativos, pero en ausencia de diagnóstico alternativo, con lo cual también haría el diagnóstico de asma. Espirométricamente, como ustedes pueden observar en esta prueba de un niño de 5 años que consulta predominantemente con síntomas con ejercicio y presentando al menos 3 episodios de exacerbación en el último año que requirieron manejo con broncodilatador de corta acción, ustedes observan un BEF1 en porcentaje del predicho en 76%, menor que 80%, una relación BEF-CBF menor que 80 en 78%, y observan además una respuesta broncodilatadora de 18% en el BEF1 después de la administración de salbutamol. Con estos criterios funcionales apoyamos el diagnóstico de asma, sin desconocer que hoy en día también las pruebas de función pulmonar nos ofrecen límites inferiores de normalidad que nos pueden ayudar a parametrizar también los resultados espirométricos. En niños pequeños contamos con otra herramienta, es decir, una herramienta que no requiere maniobras de expiración forzada y que los niños fácilmente pueden hacer, como la oscilometría de impulso pre- y postbroncodilatador. Esta prueba también nos da información valiosa en esta población, indicándonos a través de la medición de las resistencias, de la reactancia y de la frecuencia de resonancia, parámetros que nos pueden indicar si el paciente presenta una alteración obstructiva de la vía aérea que podría apoyar el diagnóstico de asma y también el grado de reversibilidad. Podemos observar en este caso una resistencia a nivel de 5 Hz de 156% aumentada, con una disminución importante después del uso del broncodilatador y una diferencia también significativa entre la resistencia a 5 y 20 Hz y una reactancia a 5 Hz bastante aumentada. Si bien estos son los elementos clave dentro del diagnóstico de asma, es importante mencionar que hoy en día también se ha logrado hacer la medición de la inflamación de la vía aérea de los pacientes pediátricos y podemos acudir a recursos que también nos ayudan a establecer el fenotipo de la enfermedad mediante la medición de los eosinófilos en esputo, los eosinófilos séricos y la fracción de óxido nítrico exhalado con un valor anormal mayor a 35 partes por billón. Este examen, que se ilustra justamente en la gráfica, también es muy sencillo y se ha utilizado en algunos escenarios de investigación, también en el seguimiento de algunos pacientes con asma, sobre todo con asma grave pediátrica, e incluso con bastante uso en la población adulta. Hay estudios que han demostrado que hacer una medición de feno, incluso a temprana edad en los pacientes, después de 4 semanas de haber tenido una infección respiratoria del tracto respiratorio superior, podría ayudar a valorar y predecir la posibilidad de sibilancias o necesidad de tratamiento controlador en la población pediátrica. Ahora bien, también las nuevas guías nos retan a establecer fenotipos de los pacientes, sobre todo el fenotipo alérgico, teniendo en cuenta este como un aspecto importante dentro de la evolución de la enfermedad, sin desconocer también la relevancia que tiene el asma no alérgica, sobre todo inducido por virus, en los pacientes pediátricos. Entonces, la invitación es a que en nuestras historias clínicas siempre nos preguntemos si la exposición a aeroalérgenos puede desencadenar o empeorar el asma de nuestros pacientes, y si consideramos que sí, sospechemos un asma alérgica, hagamos los estudios de alergia. En este caso, pueden ser pruebas cutáneas o séricas de aeroalérgenos. Si el resultado es positivo y hay una concordancia con la historia clínica, considerar asma alérgica. Si no hay esa concordancia, evaluar entonces el paciente considerándolo como una sensibilización sin relevancia clínica. Las guías también recomiendan actualmente determinar el significado de las pruebas positivas en el contexto de la historia de nuestro paciente o, por otro lado, utilizar la historia clínica para poder evaluar esa sensibilidad a alérgenos estacionales y perennes. Entremos ahora a hablar del tratamiento del asma
y enfoquémonos a mirar aspectos como el tratamiento antiinflamatorio inicial, destacando que en cualquier fase del tratamiento de un paciente con asma es importante la educación en la técnica inhalatoria. Repasemos cómo debemos continuar el tratamiento una vez lo hemos instaurado, siguiendo el ciclo, evaluar, ajustar y revisar respuesta. Y revisemos también cómo hacer esa evaluación de control de síntomas y factores de riesgo para desenlaces adversos y qué relevancia tiene o no la gravedad de la enfermedad como parte de su manejo. Entonces, ¿qué puntos clave tenemos para el tratamiento del asma? Primero, partamos del hecho de que tan pronto tengamos el diagnóstico del paciente, es mejor empezar el tratamiento del paciente para favorecer sus desenlaces clínicos, no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. Siempre documentemos en la historia clínica cuáles son esos criterios que soportan el diagnóstico y analicemos los aspectos que pueden influenciar la selección del medicamento dentro de las opciones de tratamiento. Eduquemos en técnica inhalatoria y sigamos el ciclo que les comentaba de evaluar, ajustar y revisar según las necesidades individuales de nuestros pacientes. En el asma, nuestro objetivo es lograr el control del asma y al mismo tiempo mantenerlo a largo plazo para que nuestros pacientes realmente tengan una mejor calidad de vida. Y el control se refiere al nivel en el cual las manifestaciones de la enfermedad pueden ser observadas o se han disminuido o han desaparecido con el tratamiento. ¿Cuáles son los dominios que implica el control? El control de síntomas, que lo podemos hacer a través de escalas evaluativas como la puntuación GINA, que veremos más adelante, y también herramientas validadas que como instrumentos de medición también permiten dar con una buena evaluación de precisión cómo está el estado de control de los síntomas de nuestros pacientes. Y por otro lado, con el dominio del riesgo futuro de desenlaces adversos, mirando si el paciente tiene riesgo o factores de riesgo para exacerbaciones, para una baja función pulmonar y para eventos adversos con medicamentos que también van a condicionar si tomamos o no la decisión de subir o mantener una terapia en nuestros pacientes. De manera general y práctica, la sugerencia va enfocada a que indiquemos dosis bajas de corticoide inhalado cuando tengamos un paciente con síntomas de asma más de 2 veces al mes, con despertares nocturnos una vez al mes o con cualquier síntoma de asma y cualquier factor de riesgo para exacerbación. Hoy en día, la guía GINA, a través de un análisis concienzudo de evidencia anterior y evidencia reciente, nos lleva a plantear la importancia de siempre evaluar en el paciente si tenemos un diagnóstico confirmado de asma, cuál es el estado de los síntomas al momento en que le voy a iniciar tratamiento, si el paciente tiene factores de riesgo modificables que puedo ir tratando simultáneamente al tratamiento farmacológico, a dar mucha importancia al manejo oportuno y constante de las comorbilidades del paciente, a tener una técnica inhalatoria y una adherencia al tratamiento y a considerar las preferencias y los objetivos del paciente. Hoy en día, basado en este enfoque GINA, la indicación de tratamiento va a ser según el grupo de edad y la frecuencia de síntomas e incluso mirando la función pulmonar, y tenemos varias opciones de tratamiento que van desde un controlador y una terapia de rescate preferida hasta otras opciones alternativas. Entonces, para ello, miremos por cada grupo de edad cuáles son las recomendaciones terapéuticas avaladas actualmente por la evidencia, sin desconocer que son las necesidades individuales de los pacientes las que nos van a enmarcar en uno u otro direccionamiento de terapia para nuestros pacientes. Entonces, en paso 1, GINA flexibiliza para menores de 5 años si tenemos sibilancias virales infrecuentes y poco o ningún síntoma intercrisis, dejar el paciente sin tratamiento controlador. En el paso 2, si estoy frente a un paciente que tiene síntomas consistentes con asma y síntomas de asma no controlada o mayor o igual a 3 exacerbaciones año, considerar el inicio con paso 2 con corticoide inhalado a dosis baja diaria, teniendo como alternativa el antileucotrieno o incluso la posibilidad de cursos cortos intermitentes de corticoide inhalado al inicio de la enfermedad respiratoria.
Definitivamente, buscando aprovechar la potencia antiinflamatoria del corticoide, preferimos el uso de corticoide inhalado a dosis baja diaria como paso 2 en esta población. Cuando ya nos vemos enfrentados a que el paciente tiene su diagnóstico de asma, pero su asma no está controlada con las dosis bajas de corticoide inhalado, escalono la terapia y ese escalonamiento consiste en doblar la dosis baja de corticoide inhalado que traía el paciente y para ello es muy recomendable que tengamos en cuenta cuáles son las dosis de acuerdo con cada grupo de edad y para cada una de las moléculas que tienen un efecto antiinflamatorio. Como alternativa, en este paso 3, puedo ofrecer el corticoide inhalado a dosis baja junto con antileucotrieno y considerar la remisión al experto para mirar por qué el paciente ha necesitado ascender en su tratamiento e incluso ver la posibilidad de diagnósticos diferenciales. En el paso 4 estamos ubicando al paciente que por asma no controlada, con dosis doble de corticoide inhalado, no logro el efecto terapéutico esperado y debo continuar el controlador, remitir para ampliar la investigación y tengo como alternativa además adicionar el antileucotrieno o aumentar la frecuencia del corticoide inhalado. Antiguamente en la versión 2020 de GINA se hablaba también de la gravedad del asma, considerando paso 1 y paso 2 como asma leve, paso 3 como asma moderada y pacientes en paso 4 como pacientes con un asma grave. Aunque la guía GINA reciente 2021 no recomienda tangiblemente clasificar con gravedad a los pacientes, sí hemos visto que es una herramienta importante para seguir las conductas terapéuticas y facilitar la toma de decisiones clínicas. Ahora miremos los pacientes de 6 a 11 años. Si sus síntomas son menos de 2 veces al mes, podemos considerar la posibilidad de corticoide inhalado a dosis baja, siempre que se va a usar el broncodilatador de corta acción, que este es un gran cambio que ha venido ofreciendo GINA, considerando lo importante que es darle valor a la terapia controladora temprana y sobre todo desmitificar el manejo que quizás inadecuadamente se ha hecho en algunos casos de manejar solo los pacientes con broncodilatador de corta acción. Y como alternativa, el corticoide inhalado diario a dosis baja. En el paso 2 tenemos el corticoide inhalado diario a dosis baja en el paciente con síntomas 2 o más veces al mes, pero no diarios, y como alternativa el antileucotrieno o la dosis baja de corticoide inhalado siempre que se va a usar un broncodilatador de corta acción, siendo este último la terapia de rescate también que puede utilizarse en pacientes de 6 a 11 años. Ya la versión GINA 2021 nos introduce que para esos pacientes con síntomas la mayoría de días o despertar con asma una o más veces por semana, consideremos como posibilidades de paso 3 preferidas el corticoide inhalado a dosis baja más un broncodilatador de larga acción o la terapia MART, donde estamos hablando del uso de corticoide inhalado a dosis muy baja junto con formoterol como mantenimiento y al mismo tiempo esta última combinación como terapia de rescate. Se ha visto una reducción de las exacerbaciones de los pacientes que reciben esta combinación de corticoide inhalado a dosis muy baja más formoterol para lograr un control óptimo de la enfermedad y desde luego comparándolo con el SABA. Con respecto a este paso 3 nos da la alternativa de corticoide inhalado a dosis baja más a un antileucotrieno. En el paso 4, pacientes con síntomas la mayoría de días o despertar con asma una o más veces por semana y con una función pulmonar comprometida, vamos a dar como alternativa inicial corticoide inhalado a dosis media más broncodilatador de larga acción o también podemos remitirnos a la terapia MART, donde usamos corticoide inhalado a dosis baja más formoterol como terapia de mantenimiento y también como terapia de rescate. Y como una opción alternativa a estas primeras opciones, la adición de LAMA, es decir, tiotropio, un antagonista muscarínico, y también podemos tener la opción de un antileucotrieno. Ya en el paso 5 se recomienda que en estos pacientes seamos más juiciosos en la evaluación del fenotipo de asma que tiene nuestro paciente
podemos dejar el paciente con corticoide inhalado a dosis alta más LABA o incluso considerar una terapia adicional que puede ser la terapia antiinmunoglobulina E, teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios basándose en un asma persistente que no ha mejorado con la terapia ya mencionada y que tiene un paciente con niveles elevados de inmunoglobulina E y una sensibilización a aeroalérgenos con relevancia clínica o trofoalérgenos con relevancia clínica. Y también como alternativa está la adición de otro biológico o de corticoide oral a dosis baja, siempre considerando los efectos adversos de los pacientes. Ustedes ven que estas opciones de manejo escalonado ya no están considerando las antinas, seguramente por los efectos secundarios que se han asociado a ellos. En el tratamiento de adolescentes, Gina nos reta y nos ofrece dos opciones de esquema de tratamiento para el paciente adolescente e incluso estos esquemas también son aplicados en la población adulta. Miremos el primer esquema. Este primer esquema se enfoca en que el controlador preferido del paciente va a tener que ver con un corticoide inhalado combinado con formoterol. ¿Y por qué? Porque esta terapia al mismo tiempo se ha visto que sirve como rescate y como rescate comparado con un broncodilatador de corta acción logra reducir el riesgo de exacerbaciones incluso graves, de manera que contribuye también al control óptimo de los pacientes. Entonces, en este esquema se dice que para síntomas menores de 4 a 5 días por semana podemos empezar con el paciente pasos 1 a 2 con corticoide inhalado a dosis baja más formoterol según necesidad. Desde luego, este esquema se plantea específicamente para ese subgrupo de pacientes en el cual podamos ver una buena adherencia y un seguimiento a las orientaciones terapéuticas que permitan también hacer un acompañamiento adecuado del paciente y poder moverse en los diferentes pasos del manejo de ser necesario. Si tenemos un paciente con síntomas la mayoría de días o despertar con asma una o más veces por semana, podríamos indicar la terapia en paso 3, corticoide inhalado a dosis baja más formoterol diario, siendo el rescate el mismo corticoide inhalado a dosis baja junto con formoterol. Y en el paso 4 tenemos pacientes con síntomas la mayoría de días o despertar con asma una o más veces por semana y baja función pulmonar, donde la terapia va a ser con corticoide inhalado a dosis media más formoterol diario y tenemos desde luego el rescate con el mismo medicamento. En el paso 5 se nos da la opción de agregar tiotropio en pediatría, remitir para evaluación de fenotipo y hacer terapia adicional anti-IgE o con algún otro biológico, antiinterleuquina 5, 5R o antiinterleuquina 4R e incluso considerar corticoide inhalado a dosis alta más formoterol. Importante también tener en cuenta que este esquema de tratamiento puede ser aplicado, como les decía, para un subgrupo de pacientes y hay la alternativa de este segundo esquema de tratamiento en donde hablamos que el paciente que tiene síntomas menos de 2 veces al mes puede iniciar en paso 1 con corticoide inhalado siempre que se utiliza SABA. En paso 2, el paciente que tiene síntomas 2 o más veces por mes, pero menos de 4 a 5 días por semana, donde el manejo sería con corticoide inhalado diario a dosis baja. En el paso 3, tenemos el paciente con síntomas la mayoría de días o despertar con asma una o más veces por semana, donde lo dejaríamos con corticoide inhalado a dosis baja más LABA. Y en el paso 4, paciente con síntomas diarios o despertar con asma una o más veces por semana y baja función pulmonar, donde optaríamos por corticoide inhalado a dosis media alta más broncodilatador de larga acción. Y en el paso 5, al igual que en el esquema que vimos previamente, en el esquema 1, la opción de adicionar tiotropio, la evaluación fenotípica del paciente, las terapias biológicas adicionales o considerar corticoide inhalado a dosis alta en asociación con el broncodilatador de larga acción. La diferencia de este esquema también con el anterior radica en que aquí SABA o beta-2 de corta acción va a ser el broncodilatador que se administre según necesidad en el paciente. También es importante que como equipo médico nosotros evaluemos cuál puede ser el escenario en que mejor se adapte el paciente y logremos el mayor nivel de adherencia posible
entendiendo obviamente las características de la enfermedad de nuestro paciente. Gina también nos da opciones controladoras para cualquiera de los 2 esquemas de tratamiento que les acabo de mencionar en adolescentes, mencionando otras alternativas como paso 2 con corticoide inhalado a dosis baja si se usa SABA o antileucotrieno diario, paso 3 corticoide inhalado a dosis media o adición de antileucotrieno, paso 4 adición de tiotropio o antileucotrieno, paso 5 adición de antileucotrieno en pediatría. Acitromicina ya se usa en población adulta, adición de corticoide oral a dosis baja, pero siempre considerando efectos adversos. Lo más importante en el manejo del asma, pues desde luego es que uno evalúe objetivamente su paciente, tenga claro el diagnóstico, cuáles síntomas tiene el paciente, qué factores puedo modificar, técnica inhalatoria y desde luego no desconocer las preferencias. Ajustar siempre mirando, enfocarnos a ese tratamiento de los factores de riesgo modificables y las comorbilidades. Recordar que el asma tiene un manejo también no farmacológico, buscar ajustar la dosis de manera adecuada en el paciente y entrenar en las competencias que permita el automanejo de la enfermedad. Y debemos revisar siempre síntomas, exacerbaciones, efectos adversos, función pulmonar. Después del diagnóstico se espera una espirometría a los 3 a 6 meses de haber hecho el diagnóstico y posteriormente se recomienda anualmente y en algunos casos de asma grave incluso hasta 2 veces por año y ver la satisfacción del paciente. Recordemos que controlar la enfermedad implica que nuestro paciente tenga pequeña o ninguna variabilidad en síntomas y desde luego tener una buena función pulmonar que no tenga tanta variabilidad o no la presente, lo cual sería también característico de control. Y en este punto quiero recordarles que de una manera práctica también se nos ofrecen 4 preguntas clave para menores o iguales a 5 años y para niños de 6 a 18 años de edad, de manera tal que si se responde afirmativamente 1 o 2 de esas preguntas, el asma del paciente está parcialmente controlada. Si se responden 3 o 4 afirmativamente, estamos frente a un asma no controlada y si no hay respuestas afirmativas a las preguntas de si tiene síntomas más de 2 veces por semana, algún despertar nocturno debido a asma, necesidad de rescate más de 2 veces por semana o alguna limitación en la actividad por asma, estaríamos hablando de una enfermedad controlada. También importante saber que el CACT que les mencionaba hace un rato nos permite también con la interacción del paciente y de su cuidador tener información de cómo ha estado el asma en el último mes de nuestros pacientes y con ello también tener una percepción de la enfermedad que cruzamos o complementamos con la nuestra para definir el estado de control de síntomas del paciente. En esa evaluación de control también es clave reconocer cuáles son los factores de riesgo para exacerbaciones. Entonces, recordar que un paciente que tiene un riesgo futuro de desenlaces adversos es aquel que viene con su asma no controlada, ha tenido 1 o más exacerbaciones graves en el último año, historia de intubación o ingreso a UCI por el asma, uso excesivo de beta-2, un uso inapropiado de corticoides, ya sea porque no se prescribe de manera adecuada, porque hay mala adherencia o mala técnica inhalatoria, que es lo que uno más ve en pediatría, problemas socioeconómicos o psicológicos mayores, exposiciones a cigarrillo y alérgenos, comorbilidades como obesidad, rinosinusitis, alergia alimentaria y la eosinofilia periférica y un BF1 bajo. Otros factores que debemos indagar es si el paciente ha tenido factores para el desarrollo de obstrucción fija y una pobre función pulmonar como es asma grave con varias hospitalizaciones, no recibir corticoide inhalado, la eosinofilia, ser pretérmino o haber nacido con bajo peso e historia de bronquiolitis y factores de riesgo para eventos adversos con la medicación que pueden ser sistémicos o incluso locales derivados del uso de corticoides orales frecuentes que debemos evitarlo al máximo manteniendo al paciente con una terapia adecuada a largo plazo con la dosis mínima efectiva que garantice el control. Miremos que el ajuste terapéutico puede ser para aumentar o disminuir la terapia, pero queremos hacerles énfasis desde la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica en la importancia también de evitar la inercia terapéutica para garantizar que nuestros pacientes tengan buenos desenlaces y obviamente mínimos efectos adversos.
¿Cómo vamos a hacer el seguimiento del niño con asma? Entonces, para efectos del seguimiento, los invito a tener en cuenta 4 consideraciones específicas. Primero, siempre tratemos de evaluar objetivamente la adherencia de nuestros pacientes. Y esto implica lograr que el paciente acepte la enfermedad, entienda los conceptos que giran en torno a ella y la evolución de la misma, ser persistentes en motivar la adherencia y ojalá utilizar instrumentos objetivos de medición de la adherencia. Con respecto a la educación, desde hace varios años hablamos de una educación terapéutica, que es esa educación que puede complementarse con los conceptos básicos, pero también con un enfoque multidimensional basado en una buena comunicación con el paciente, en hacer un diagnóstico de las necesidades educativas que tiene nuestro paciente, desmitificar la enfermedad, buscar que el paciente desarrolle conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan manejar de manera responsable la enfermedad y empoderarse también en su automanejo y desde luego seleccionar los comportamientos que queremos intervenir del paciente para que finalmente las conductas se vuelvan favorables hacia el cuidado de la salud. El plan de acción escrito es piedra angular. Desde hace muchos años se nos ha recomendado en las diferentes guías o estrategias terapéuticas seguir un plan individualizado, objetivo y práctico para que el paciente sepa qué hacer ante exacerbación y sepa también cómo conocer cuándo no va bien su situación para tomar medidas al respecto. Y el cuidado integrado y experto, que sin duda sería el mejor escenario complementario que puede recibir nuestro paciente, y es un cuidado coordinado, multidisciplinario y hacer seguimiento de las intervenciones, ojalá poblacionales o de cohortes de pacientes mediante indicadores de resultado. Esta herramienta que les presento en la diapositiva es el test de adhesión a inhaladores. Es una herramienta que, si bien ha sido validada en la población adolescente, ya ha tenido uso en población escolar e incluso preescolar para poder identificar cómo está la adherencia a los inhaladores y, de acuerdo con la puntuación, saber si hay que ampliar a algunas preguntas adicionales que nos permitan definir si el paciente tiene un incumplimiento errático, deliberado o inconsciente, y con base en ello enfocar las actividades también educativas. El plan de acción escrito lo podemos diseñar en nuestra consulta, en nuestro consultorio, en nuestras instituciones de salud, ojalá teniendo en cuenta la semaforización para que el paciente sepa cuándo está en zona verde, que está muy bien y hay que seguir el tratamiento de base, cuando está en zona amarilla y quizás en riesgo ya y necesita empezar posiblemente a usar un tratamiento de rescate para evitar progresar a una crisis o exacerbación de su asma, y la zona roja en donde debe aprender a mantener la calma, controlar la respiración y manejar el esquema de crisis y desde luego los ajustes de la terapia que su médico tratante le indique. Por último, quiero contarles que en la Fundación Neumológica Colombiana hemos podido desarrollar el programa de Asmair Infantil, que es un programa enfocado justamente a darle una mirada global al paciente de manera tal que podamos intervenir sus necesidades en torno al manejo y el diagnóstico de asma con evaluación integral de precisión, con el apoyo de los equipos interdisciplinarios, teniendo como pilar la educación permanente al paciente y brindando una atención integrada y coordinada que facilita la gestión administrativa, reduce barreras en el cuidado, ofrece consultas periódicas y atención prioritaria, evalúa secuencialmente la función pulmonar, racionaliza servicios y usa indicadores y un plan de mejoramiento continuo para los pacientes. Con ello, invitarlos a que en la medida que puedan hacerlo en sus instituciones, sigan planes de cuidado de este tipo que permitan mostrar resultados como los que les estoy presentando de una cohorte de pacientes, de las varias que tenemos de pacientes con asma en la institución, en donde ustedes pueden ver que para estos 756 pacientes a un año de seguimiento, tener un cuidado integrado en un programa de atención ayuda de manera significativa a reducir hospitalizaciones, número de pacientes hospitalizados, visitas a urgencias, ingresos a cuidado intensivo e incluso exacerbaciones en casa. Cierro entonces recordando los puntos clave de esta conferencia, y son: inicialmente, el diagnóstico de asma es predominantemente clínico, la función pulmonar apoya su confirmación. Ideal poder llegar a ese diagnóstico funcional que complemente la evaluación completa del paciente.
hacer un tratamiento antiinflamatorio lo más pronto posible una vez se haga el diagnóstico, considerar la gravedad de la enfermedad al inicio del tratamiento y durante el seguimiento, mirando retrospectivamente esa terapia con que el paciente viene siendo manejado y con la cual logró el control de la enfermedad, utilizar alguna herramienta validada para monitorizar el control, teniendo en cuenta que el control no es solo que el paciente esté libre de síntomas o libre de exacerbaciones, sino que tenga controlados los factores de riesgo para desenlaces adversos, recordando que siempre hay que educar en técnica inhalatoria y entregar un plan de acción escrito, realizar una intervención multidimensional que facilite la adherencia, utilizar la farmacoterapia escalonada según el grupo de edad y tener en cuenta esas metas, esos objetivos y esas preferencias de los pacientes. Les agradezco mucho la atención y desde luego una invitación especial a que sigamos disfrutando el Congreso y aprendiendo del manejo de asma. Gracias.